Buenas noches a todos, bienvenidos a la próxima sección del día de hoy. En el día de hoy nos va a acompañar el doctor Mauricio Vasco, especialista en anestesiología, cuidados intensivos y reanimación. Yo diría que un experto en obstetricia. Es un experto en anestesiología obstétrica, tiene una alta experiencia en el desarrollo de estrategia e implementación de cursos de emergencias obstétricas basados en simulación. Doctor, para nosotros es un gran honor tenerlo con nosotros para conversar en el día de hoy sobre tromboembolismo en obstetricia. Bueno, Erika, muchas gracias. Vamos ahí con nuestra segunda sesión. Y para empezar, quiero ponerlos un poco en contexto acerca de los fenómenos embólicos durante el embarazo. En general, tenemos tres grandes síndromes: el tromboembolismo venoso y pulmonar, al que nos vamos a referir el día de hoy; la embolia aérea, que es muy frecuente, sobre todo durante la operación cesárea, no con resultados adversos, y en general pasa con leves síntomas como dolor pleurítico, tos, algo de arritmias, pero no genera pues eventos hemodinámicos adversos. Los pacientes se recuperan completamente, excepto pues que haya una comunicación cardíaca y haya una embolia aérea con compromiso neurológico cardíaco severo. Y la embolia líquido amniótico, pues que es un síndrome catastrófico que abordaremos en el transcurso del curso. Entonces, para hoy vamos a concentrarnos en la embolia pulmonar en la gestante. Como nos decía Joche el martes, tenemos como un top 5 de mortalidad materna en el mundo: hemorragia, preeclampsia, sepsis, las causas indirectas y los fenómenos embólicos, donde el tromboembolismo pulmonar en pacientes de altos ingresos es la causa importante junto con el suicidio y el trauma. Y en nuestras regiones, desafortunadamente, obedece a pacientes que tienen comorbilidades o sobreviven a las causas más frecuentes como hemorragia, sepsis y preeclampsia, y por medidas inadecuadas de tromboprofilaxis fallecen por enfermedad tromboembólica. Fisiológicamente, la materna tiene todo lo que se ha considerado la descripción clásica de Virchow para fenómenos embólicos. Tiene un fenómeno de lentecimiento vascular a nivel de la circulación de miembros inferiores, una compresión mecánica de la arteria ilíaca izquierda sobre la vena ilíaca por el útero grávido, por los efectos hormonales que llevan a dilatación del músculo liso. Hay un fenómeno de estasis del lentecimiento, y la inmovilización variable que se pueda presentar en el embarazo predispone a eso. Las embarazadas, por cambios fisiológicos, tienen un estado protrombótico, por eso es que el dímero de en ellas, si se hiciera de manera cuantitativa, siempre daría positivo, porque están en esa fibrinolisis compensada. Y el daño vascular que se puede dar, ya sea asociado a la terminación del embarazo, a la aplicación de forceps, a los desgarros o a la operación cesárea. Entonces, pues es una enfermedad con alta prevalencia e implicaciones importantes. Dentro del aspecto de enfermedad tromboembólica venosa, solo nos vamos a referir a la trombosis venosa del embolismo pulmonar. El tema de trombosis de válvulas cardíacas mecánicas y trombosis de senos cerebrales no va a ser abordado para el día de hoy, pero son entidades pues con una alta letalidad y que requieren un manejo interdisciplinario importante de centros especializados. De manera general, la trombosis venosa profunda se da más del lado izquierdo en el sistema iliofemoral. Es 4 a 5 veces más frecuente que en la población no embarazada. Las mujeres sin embarazo que tienen trombosis venosa profunda tienen una alta incidencia de síndrome posflevítico, hasta un 50%, con un 7% de casos severos con insuficiencia venosa severa y úlceras. Y en general, la enfermedad tromboembólica en el embarazo tiene una mortalidad alta del 15 al 30%, que cuando se hace un tratamiento oportuno con anticoagulación y terapias avanzadas, y están indicadas, pues la probabilidad de muerte cae por debajo del 1%. Entonces, de manera muy puntual, el día de hoy vamos a hablar de las medidas preventivas que son fundamentales, y proporcionaremos algoritmos diagnósticos y mapas mentales para realizar el diagnóstico, las modalidades de tratamiento más frecuentes y avanzadas, y unas recomendaciones prácticas al final para todo el grupo de asistentes. Cuando se analizan los estudios poblacionales de la enfermedad tromboembólica en embarazo, vemos que esta entidad va en incremento, tiene un fenómeno bimodal donde se asocia a comorbilidades propias del embarazo, como la preeclampsia severa, la sepsis y la hemorragia posparto,
Pero también hay un grupo alto de pacientes con comorbilidades como trombofilia o enfermedades asociadas a añosas, a enfermedad cardíaca, hipertensión, enfermedad metabólica, que de alguna manera también las predisponen a los fenómenos tromboembólicos. Hay una asociación directa y clara con la operación cesárea, convirtiéndose esta en un factor de riesgo aislado para el desarrollo de complicaciones tromboembólicas. Y la tendencia en los estudios ha mostrado que se está presentando con una alta incidencia en el puerperio y es mayor el desarrollo de embolia pulmonar al de trombosis venosa profunda, evidentemente por clínica. Lo que sí es claro en todas las series es que una enfermedad es una entidad claramente prevenible y que esta prevención con la combinación de medidas farmacológicas y mecánicas es costo efectivo, o sea, evitar un ingreso a cuidado intensivo, una hospitalización para anticoagulación prolongada o terapias de reperfusión es costo eficiente cuando se compara con ingresos de pacientes a terapias avanzadas. En general, durante esta charla vamos a hablar de terapias farmacológicas cuando suministramos heparinas, ya sea fraccionadas o de bajo peso molecular, no fraccionadas o de bajo peso molecular por vía subcutánea, o de opciones mecánicas cuando las medidas sean sucedáneas de recibir medidas antiembólicas o medidas antiembólicas con compresión neumática intermitente. Y una de las dificultades grandes que hemos tenido siempre que hacemos el abordaje de este tema ha sido el hecho de que hay múltiples guías y cada país o región desarrolla con metodologías diferentes lo que serían las guías para adaptación regional. Y eso no es malo. El problema es que muchas de ellas están basadas solo en la posibilidad de tener estudios que puedan demostrar beneficio y muchas veces en obstetricia, bajo metodología de investigación, va a ser difícil tener ensayos clínicos y metaanálisis de buena calidad con ensayos clínicos de buena calidad que permitan tomar decisiones fuertes. Entonces, nuestro grupo lo que ha decidido es apoyarse mucho en las guías del grupo británico, en vista de que estas guías, cuando se implementaron, como vemos aquí en este gráfico detallado, en este zoom que se hace alrededor de los 90, donde cuando en el Reino Unido se presentó un incremento importante en la incidencia de enfermedad tromboembólica y mortalidad asociada a este fenómeno, la implementación de unas guías protocolizadas que llevaban al uso de heparinas de bajo peso molecular, acompañadas o no de medidas mecánicas, pues disminuyó de manera drástica la mortalidad asociada a los fenómenos tromboembólicos. Entonces, este ha sido el argumento que por mucho tiempo nos ha llevado a apoyarnos en estas guías. En general, ustedes van a tener acceso pues a estas tablas de estratificación. Quiero que aprendan a navegar en ellas entendiendo que siempre hay que hacer una estratificación del riesgo tromboembólico antes del nacimiento. Entonces existe una serie de factores de riesgo y de acuerdo a la presencia y sumatoria de estos factores de riesgo, las pacientes van a requerir en este caso antenatal recibir heparinas de bajo peso molecular la mayoría de las veces, que es el agente de elección. Y hay otro segmento en las escalas de estratificación que es luego del nacimiento, en la cual también asociado al número de factores de riesgo que tengan, las pacientes van a recibir terapias tromboprofilácticas con heparinas de bajo peso molecular, ya sea a 10 días posparto y en pacientes que se cataloguen de alto riesgo, así como en los grupos ortopédicos oncológicos, hasta 6 semanas posparto. Disculpe. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho nosotros para prevención? Múltiples cosas. La primera es tener estas escalas en español, disponibles en todos los servicios obstétricos, en las salas de consulta, urgencias y hospitalización, para que los clínicos puedan de manera ágil, cuando realizan la estratificación de riesgo, definir cuáles pacientes necesitan o no medidas tromboprofilácticas y no dejar esto como a la intuición, no a un efecto de todo o nada, sino que permita ejercer el modelo estratificado. Entonces, ¿cómo funcionan? Voy a poner un ejemplo. Este es un caso de una paciente de 36 años que asiste a un control prenatal en la semana 26 del embarazo. Tiene antecedente de una cesárea, es producto de fertilización in vitro y el índice de masa corporal que se constituye en factor de riesgo para enfermedad tromboembólica cuando al ingreso del control prenatal, no con peso real, sino cuando el ingreso del control prenatal está por encima de 30. La paciente actualmente pesa 86 kilos, no tiene patologías de enfermedades ni alergias,
tiene un examen físico normal, excepto por el sobrepeso, y tiene un grupo sanguíneo positivo con hematocrito normal y el estudio del grupo de medicina materno-fetal descarta un acletismo por la cesárea previa. Entonces, esta paciente está en anteparto, este es el segmento de escala anteparto, y cuando el especialista estratifica su riesgo, tiene un punto por más de 35 años, tiene 36, tiene un punto aquí por el embarazo múltiple o técnicas de reproducción asistida, la fertilización in vitro, y tiene un índice de masa corporal que fue mayor a 30 en el control prenatal. Entonces, la presencia de estos tres factores para esta paciente la pone en un riesgo intermedio que requiere una profilaxis diaria con una heparina bajo peso molecular. Las tablas para calcular la dosis sí se basan en el peso real, y el Royal College en su actualización del 2015 nos decía que cuando una paciente está entre 50 y 90 kilos requiere 40 miligramos al día de enoxaparina, que es la heparina de que nosotros tenemos mayor disponibilidad, que chequear la disponibilidad en cada región y país. Y entre 90 y 130 era 60. Hubo una actualización reciente a esta guía y en general las pacientes hasta los 100 kilos tienen dosis de 40 miligramos o su equivalente. Y solo 60 miligramos para las pacientes que tengan más de 100 kilogramos. Entonces esto es importante porque estas ayudas nos permiten, reitero, estratificar de acuerdo a los factores de riesgo y definir la dosis que las pacientes necesiten. Cuando nosotros tratamos de hacer estos trabajos siempre existía una especie de resistencia y parecía exagerado la realización de la tromboprofilaxis. Este es un estudio publicado en nuestro país en el 2016 donde se agruparon 3 centros obstétricos grandes del país que hacían atención de gestantes de alto riesgo, y fue un estudio muy fácil de hacer y muy importante para nosotros porque en este estudio se evaluó la necesidad de recibir tromboprofilaxis en pacientes hospitalizadas maternas de acuerdo a los criterios británicos del Royal College versus la realidad de que si se las daban o no. Y se encontró que, según los criterios, un 44% de las pacientes tendrían que haberla recibido y solo el 7.4% de ellas la recibió. Entonces, este estudio fue como un punto de partida inicial donde los grupos obstétricos reflexionaron, aparte pues, de las muertes que se venían presentando por fenómenos tromboembólicos, y definitivamente entendieron, basados en estos estudios poblacionales, que había una adherencia subestándar a las terapias. Bueno, otro elemento importante en cuanto a la implementación ha sido la información que se le da a las embarazadas. Este año, en un Journal de Hematología, se publicó una encuesta mundial, una encuesta global sobre educación y concientización de la educación que se le daba a las embarazadas sobre fenómenos tromboembólicos. Esto fue un estudio realmente muy diciente donde 3.025 mujeres de diferentes áreas y etnicidades alrededor del mundo con técnicas de reproducción asistida en un 10.3% y una incidencia acumulada de 44% de operación cesárea, nos decían que en la mayoría de veces la educación que recibían relacionada con el impacto que tenía la enfermedad tromboembólica y la necesidad de medidas profilácticas era bajo, y concientiza de lo que tenemos que seguir trabajando en los controles prenatales con las mujeres. Adicionalmente, las mujeres que han tenido terapias para prevención de enfermedad tromboembólica ahora en redes tienen un fenómeno muy fuerte mostrando como las implicaciones, la realidad, pero contando lo que pasa y la importancia que ella tiene. Mire, estos son fotos de mujeres que muestran los hematomas, el tejido celular subcutáneo del abdomen por las múltiples inyecciones que tienen que recibir. Y hay un grupo grande que ha guardado todas las ampollas de enoxaparina, de heparina de bajo peso molecular, que tienen que utilizar o que han tenido que utilizar durante el embarazo esperando el nacimiento de sus bebés. Y muchas de ellas comentan en redes que fueron varios intentos porque en el caso de trombofilias y síndrome antifosfolípido habían tenido pérdidas previas. Y miren cómo manifiestan pues para tratar de dar aliento a otras mujeres la cantidad de medicamentos utilizados, pero pues valió la pena por el resultado final de esta nueva vida y del amor a esos hijos. Entonces, eso ha sido bien interesante. Bueno, para cerrar este punto,
las escalas también han tenido, de estratificación han tenido un fenómeno, y es que nos reunimos y los obstetras, los grupos obstétricos dicen, esas escalas llevan a que muchas pacientes requieran medidas de tromboprofilaxis. Miren cómo aquí, cuando un grupo poblacional que se estudió y se publicó este año en China, evaluaron el protocolo del Royal College, del American College y el Colegio Americano de Médicos de Toras de Medicina Interna. La necesidad de terapia mecánica era del 100% y de terapia farmacológica era respectivamente ACOG 0, porque ACOG todo es mecánica, y ACCP y Royal College 24 y 73%. Entonces los chinos desarrollaron un protocolo, esto fue muy similar a algo que nos pasó aquí en Colombia, donde el número de cesáreas es muy alto, a ellos el peso de la cesárea es realmente alto porque la hacen de manera racional. Nosotros que tenemos esa epidemia de cesáreas, nos puntúan muchas de cesáreas, donde realmente con las cifras que tenemos nos daría una incidencia muy alta. Entonces, el protocolo chino dio una necesidad de profilaxis farmacológica el 3.25. Entonces, este estudio me llamó mucho la atención, y yo dije, pues debe ser que esa baja en la necesidad farmacológica les incrementó la enfermedad tromboembólica profunda, o las complicaciones hemorrágicas fueron menores, y no fue así. Estas pacientes con este protocolo más racional tuvieron una incidencia de fenómenos tromboembólicos, en los cuales no se dispararon de manera significativa ni se dispararon los fenómenos de sangrado. Entonces, es una aproximación muy parecida a la británica, solo que le quita peso a fenómenos más frecuentes como podrían ser la epidemia de cesáreas que nosotros tenemos en nuestro medio, y con dos criterios de los que están aquí en este cuadro le ponen medidas mecánicas, y con tres le colocan medidas farmacológicas además de las mecánicas. Entonces, los invito a que revisen la estadística de morbimortalidad, morbilidad materna extrema y mortalidad asociada a trombosis venosa profunda de embolia pulmonar en la República Dominicana, utilicen una guía de referencia para adaptación y definan de acuerdo a sus condiciones con el grupo epidemiológico y con la ayuda que necesiten cuál sería de todas estas que se han mostrado la estrategia, porque claramente se necesita una estrategia mecánica, farmacológica o con las dos para atacar este flagelo que es una causa frecuente de mortalidad en nuestra región. Y entender, reitero, que esta entidad es una entidad que es fácilmente prevenible y la que prevención es costo eficiente. Voy a hacer una pequeña pausa aquí, Erika, y me gustaría preguntar si tienen ya algún comentario o alguna pregunta relacionada con este tópico, sobre todo en esta primera fase de profilaxis. No, hasta ahora no tenemos ninguna pregunta. Me gustaría que los obstetras que hay aquí conectados compartieran un poco en el chat qué tanta adherencia hay a protocolos de profilaxis contra enfermedad tromboembólica, anteparto o posparto, sobre todo en cesárea. ¿Se utiliza, no se utiliza? Muy baja, nos dice Eric. Gracias, Eric. Muy bien. Bueno, 8 horas posparto, sobre todo en pacientes con comorbilidad. 8 horas, interesante. Ahorita veremos por qué 8 horas y no 12, como dicen las guías mundiales, y se utilizan heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. 6 horas FANI, dosis única y no por 10 días. Es por miedo a las hemorragias. Realmente es mayor el beneficio de la complicación tromboembólica que las complicaciones hemorrágicas, sobre todo hemorragia de sitio operatorio que requiere intervención o transfusión. Luego del COVID se creó más conciencia, posparto, 6 horas posparto. Muy bien. Una pregunta de Vaniria, adelante. De Colombia nos dicen posparto 8 horas y durante 15 días, no 10. Marta Reyes nos dice que los cardiólogos y los anestesiólogos en sus evaluaciones no especifican la dosis a usar.
3 días por cesárea, iniciando 6 horas, luego cada 24 horas por los... Muy bien, entonces en general, la recomendación posparto es reiniciarlo 12 horas después de la cesárea, una dosis de enoxaparina 40 miligramos por vía subcutánea, que se extiende hasta 10 horas en las pacientes que no tienen alto riesgo, que serían la histerectomía obstétrica o las pacientes con trombofilias homocigotas. Las 12 horas obedecen como a disminuir el riesgo de complicaciones hemorrágicas sobre la herida y el posparto y sobre los periodos de seguridad, en especial para abordajes neuroaxiales y colocación de catéteres epidurales o retiro. Y si se fuera a utilizar una dosis de anticoagulación, deberían ser iniciadas a las 24 horas. Y si tiene patologías que requieren una anticoagulación temprana, entonces como no se pueden esperar 24 horas con las heparinas de bajo peso molecular, se hace a la hora determinada la cirugía con heparinas de tipo no fraccionada, que se pueden medir con PTT y revertir con protamina. Entonces aquí hay un tema interesante para replantear en los protocolos y revisarlo, Erika y todos, que creo que es uno de los puntos que podemos ir dejando de tareas para articular con los protocolos nacionales. Los valores de dímero D no los utilizamos en tromboprofilaxis ni orientan la terapia, es todo por factores de riesgo clínicos. Y para el peso sí, si pesa al menos de 100 kilos, enoxaparina 40 miligramos o su equivalente, y más de 100 kilos, 60 miligramos en dosis profilácticas. Bueno, muy bien, Erika, estalló este chat como queríamos, se activó la gente y suspenderlo 12 horas antes de la cesárea, las heparinas de bajo peso molecular en dosis profilácticas y 24 horas si está en dosis de anticoagulación para poder abordar el neuroeje y que no vaya a haber sangrados quirúrgicos. Muy bien, Erika, quiero que me confirmen si están viendo mi presentación. Sí, Mauricio, se ve perfectamente. Se ve Excelente. perfecto. Bueno, entonces, a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo para prevenirlo y de los esquemas que se tienen y los esfuerzos que vamos a hacer, las pacientes están presentando fenómenos de embolismo pulmonar. Y este año, en febrero, se publicó la nueva guía mundial de evaluación y manejo del embolismo pulmonar en adultos. ¿Y esta guía qué tiene? Esta guía tiene un cambio en la clasificación, genera unas categorías de grupos que van desde tromboembolismo pulmonar subclínico hasta el paciente que tiene colapso cardiopulmonar, y de manera interesante a cada una de estas categorías le asigna las intervenciones que se deberían realizar, desde la anticoagulación plena terapéutica con heparinas hasta las intervenciones que se deben hacer orientadas a los grupos de alto riesgo de morir, que además de anticoagulación requieren lo que se denomina las terapias de reperfusión, colocar trombolíticos ya sea de manera sistémica o de manera localizada con catéteres, y muchas veces para estas terapias localizadas se combinan con terapias locales de tromboaspiración o de lisis local por radiología intervencionista para favorecer los desenlaces. Y esto de la mano de lo que se llaman los equipos, vamos a hablar de trabajo en equipo, todo esto lo que se llaman los equipos multidisciplinarios, que en general en obstetricia y en emergencias es lo que llamamos los equipos de respuesta rápida, que específicamente el equipo de respuesta rápida para la embolia pulmonar se llama el equipo PERT, por sus siglas en inglés, el equipo del Rapid Response Team de embolismo pulmonar. Esta clasificación también hace mucho énfasis en tener competencias para identificar la falla del ventrículo derecho, ya que esto es una condición que va a llevar, además de la anticoagulación, a tener medidas de reperfusión adicional a la anticoagulación. De ahí que los médicos que trabajamos en estas áreas debamos tener competencias para evaluar la disfunción de ese ventrículo derecho. Y quiero que tomen una foto, escaneen, entren a esta aplicación del Grupo Español, en la cual me gusta mucho porque para estas nuevas guías nos pide los datos en esta calculadora y nos permite
con el ingreso de estos datos a los pacientes con la sospecha de embolismo pulmonar, clasificarlo en las categorías y de esta manera sugerir las terapias que tienen los pacientes. Entonces, digamos que a veces cuando uno ve estas escalas de evaluación que tienen tantos componentes, dejárselo todo a la memoria es difícil. Y esta estratificación que se sugiere para tener el tratamiento, incluidas las terapias avanzadas, pues nos facilita mucho el trabajo. Joche, ¿me confirma si funciona el código QR y si nos lleva a la aplicación del Grupo Español de Simulación y Medicina Intensiva, que creo que es una herramienta muy importante? Confirmado, Mauro. Si abre y da también abajo una orientación con los apartes que tú estabas mostrando en la diapositiva anterior. Excelente, muchas gracias, Joche. Entonces, este tipo de escalas nos quita mucho como ese temor a veces que tenemos en el abordaje de pacientes que vayamos a perder información, pero lo que pasa siempre en obstetricia. Esto está bien para el neumología, cardiología, medicina interna, pero ¿qué pasa con las poblaciones especiales? ¿Qué pasa con la materna y con la población pediátrica? Entonces, el día de hoy, digamos que en esta capacitación es el llamado a ver con lo que hay en esta nueva guía, cuáles son los aspectos que nos dan cambios para la obstétrica y podamos incorporar a nuestros protocolos de manejo. Y para esto, como van a ver que Joche y yo lo utilizamos mucho, vamos a utilizar un caso clínico para ponernos en contexto. Entonces, otra paciente de 40 años, con 34 semanas de gestación, secundigestante, con una cesárea previa, que había también recibido una terapia de fertilización in vitro, y con un índice de masa corporal alto, tenía, miren ahí en rojo, 3 factores de riesgo. Obviamente, en la estratificación llevó a que se le colocara y se dosificara con enoxaparina 40 miligramos subcutáneos al día. El problema es que esta paciente actualmente, cuando ingresó el tercer trimestre, ya pesaba 102 kilos y empezó a incrementar el peso. La dosis de enoxaparina se dejó estática y con este volumen plasmático, de alguna manera, en el análisis retrospectivo, esta dosis puede haber sido subterapéutica. La paciente ingresó con 1 hora de evolución de dificultad para respirar, dolor pleurítico, y estos eran los signos vitales de la paciente al ingreso. Entonces, ¿qué queremos con esta capacitación? Que cada vez que nos enfrentemos a una paciente que no la vemos bien, nosotros utilizamos términos como está malita, está maluquita, no la veo bien, está feíta, y cada región tiene su adjetivo para describir estas pacientes que vienen mal, es que el grupo de atención, incluso así sean profesionales de la salud que no sean médicos, ante estas gestantes tengan una respuesta inmediata que sea suministrar oxígeno, tener al menos 2 accesos de buen calibre, tomar muestras de laboratorio, evaluar el bienestar fetal, mantener monitorizada a la paciente, colocar en decúbito lateral izquierdo para evitar los síntomas de compresión aortocava y pensar cuál puede ser la causa. Y aplicar las hojas y los scores de alerta temprana. O sea, si dejamos todo a la percepción, puede haber una subjetividad, puede haber alguien que no la vea tan mal, puede haber alguien que diga que esos son cambios fisiológicos, que es ansiedad, que es estrés, que vamos a esperar, ¿no? Entonces, al utilizar de manera objetiva la hoja de alerta temprana, esta paciente va a tener sus indicadores, alteraciones que están en el cuadro rojo, tiene una polipnea, tenía más de 30 respiraciones por minuto, lo cual le da 3 puntos. Tenía una frecuencia cardíaca entre 110 y 150, lo cual le da 2 puntos. Y tenía por la hipoxemia una necesidad de oxígeno para mantener la saturación de oxígeno en un rango de normalidad, o a veces muchas veces a pesar de suministrar FIO2 altas, mira, FIO2 mayor del 40% requerida, ya le da también 3 puntos para tratar de que sature más del 95%, que muchas veces ni se logra, pero la necesidad de oxígeno a FIO2 tan alta ya le da 3 puntos. Entonces recuerden lo que nos explicaba José y lo que hablábamos hoy en el webinar de sepsis temprano. Pacientes que tengan un color rojo o 2 amarillas
nos predice que son gestantes que en las próximas 6 horas tienen alto riesgo de morir y de necesitar ingreso y cuidado intensivo. Y pacientes que la sumatoria de deterioro fisiológico nos dé 6 o más, esta paciente tiene 7, van a requerir un manejo en el concepto que les expliqué el primer día de cuidado crítico materno. O sea, si no haya cama física en UCI, va a necesitar ese oxígeno, esos accesos venosos, ese desvío a la izquierda, la valoración fetal, la búsqueda de la causa y la posibilidad de hacer medidas orientadas a estabilizar y si estoy en una clínica que no tenga la capacidad de respuesta a remitir de manera adecuada. Pero lo otro que me dicen estas hojas de alerta temprana es que debo pedir ayuda rápido. O sea, los servicios obstétricos en ocasiones, cuando tienen patologías que no son de las causas directas de muerte por obstetricia, retrasan la valoración de pacientes por otras especialidades o en ocasiones es que las otras especialidades están ocupadas, no pueden ir o no van y no se hace el abordaje inicial. Entonces, el pedir ayuda ante estos signos de deterioro ayuda a que se puedan tomar medidas adecuadas. Y en el caso de tromboembolismo es importante porque con los grupos PERT, que están claramente configurados, cuando se tienen estos grados de severidad, el llamar gente de otras especialidades, medicina interna, anestesiología, cuidado intensivo, neumología, nos puede dar enfoques que habitualmente en la práctica obstétrica no son tan habituales o no se tienen las competencias para hacerlo y la paciente los necesita. Entonces, los gatillos que nos va a dar la hoja de alerta temprana nos va a llevar a los paquetes de atención y estos paquetes de atención van a estabilizar, hacer el manejo inicial de las pacientes pensando en poder desarrollar un manejo definitivo. Y el mundo pues se ha especializado en eso, alerta temprana, pedir ayuda, que está deteriorando a la paciente. En este caso hay una sospecha alta de que sea el componente de colapso cardiopulmonar asociado a tromboembolismo pulmonar y de esta manera desarrollar paquetes de manejo que nos puedan cambiar los desenlaces. Entonces esta paciente con 7 de hoja de alerta temprana, una necesidad de cuidado crítico materno, unas medidas iniciales de oxígeno, venas de cúbito lateral izquierdo, buscar la causa, frecuencia cardíaca fetal presente en este momento. La primera acción que debemos realizar es la anticoagulación terapéutica ante la sospecha de este tromboembolismo pulmonar. No necesitamos ningún examen clínico en esta paciente con esa sospecha y como se nos presenta al departamento de urgencias, necesita iniciar la anticoagulación. La terapia más frecuente utilizada en el mundo es con el equivalente a dosis de enoxaparina, ya no en dosis profilácticas, sino en dosis plenas de anticoagulación de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. En esta paciente que pesa 102 kilos, iniciaríamos con 100 miligramos subcutáneos cada 12 horas, colocar en ella 40, 60, 80 sería subterapéutico. Y en caso de no disponerla o tener una sospecha alta de que la paciente vaya a requerir terapia de reperfusión, iniciaríamos con los esquemas de heparina no fraccionada, con los ya conocidos esquemas de 80 unidades por kilo en bolos, seguidos por infusiones de 18 unidades kilo por hora, controladas con un PTT a las 4 o 6 horas de haber iniciado esta terapia para tenerlo entre unos 5 a 2 veces el valor de control. El hacer esto de manera temprana ante la sospecha en esos primeros minutos nos disminuye la tasa de mortalidad asociada al embolismo pulmonar de un 30% a cifras entre el 2 al 8% que varíen de acuerdo a los otros esquemas de estratificación que vayamos a utilizar. Primer mensaje, tromboprofilaxis con escalas de estratificación validadas. Dosis adecuadas de acuerdo al peso de la paciente. Y si hay sospecha de enfermedad tromboembólica, segundo mensaje, anticoagulación terapéutica con heparina de bajo peso molecular, la mayoría de las veces en dosis adecuadas o con heparina no fraccionada en algunos escenarios perioperatorios. De la mano del ABC, donde es suministrar oxígeno, desviar el útero a la izquierda, garantizar accesos venosos y buscar la causa de deterioro. Adicionalmente a la anticoagulación, estas pacientes van a requerir unos exámenes de laboratorio que deben ser realizados en paquete y por protocolos antes de la valoración de otras especialidades. Otro elemento que hemos visto repetitivamente es que estas pacientes son evaluadas, pero la solicitud de un electrocardiograma, de un número de cuantitativo, no cualitativo, del cuadro hemático, las pruebas de coagulación, las pruebas de disfunción orgánica, la placa de tórax y los gases arteriales se difieren. Aquí el enfoque es
estas pacientes críticas, cuando las vean, pidan exámenes como le solicitan a la preeclampsia severa y a la sepsis, buscando falla orgánica. Y en tromboembolismo pulmonar se le va a añadir a esos exámenes adicionales un electro, un dímero D, una radiografía de tórax y unos gases arteriales. Esto es muy importante. Y el grupo de Boston, de los médicos de urgencias, respaldado por publicaciones que ha realizado Joche con Camilo Bellos, compañeros intensivistas y Camilo Obstetra intensivista aquí en el país, donde han validado este esquema de la población adulta no embarazada, las obstétricas, es un mapa mental para navegar en él. Este grupo de urgenciólogos de Boston se fueron, normalmente hablábamos del ABC, y ellos para tromboembolismo pulmonar se fueron a la parte opuesta del abecedario y dieron el algoritmo PQRSTU, donde cada letra tiene una fase que si nosotros la seguimos no nos vamos a perder y nos va a permitir hacer la estratificación adecuada y el tratamiento y el sitio de cuidado para estas pacientes. Entonces la letra P del abecedario equivale a descartar el tromboembolismo. Digamos que la paciente está anticoagulada y las pruebas diagnósticas que vamos a desarrollar están orientadas a que nos digan continúe la coagulación o no, suspéndala tranquilamente. La segunda fase está en la evaluación de todas esas pruebas diagnósticas que solicitamos estas y en las fases de descarte genere estrategias de estratificación, RS, estratificación del riesgo, para identificar las que, además de anticoagulación, pueden necesitar terapias de reperfusión porque tienen riesgo más alto de morir. 4, el tratamiento, la T defina a qué sitio del hospital debe ir esta paciente. Y una vez les decimos, a diferencia de medicina interna, neumología, en obstetricia las pacientes no son manejadas de manera ambulatoria. Toda paciente obstétrica con sospecha de embolia pulmonar recibe hospitalización y requiere un tiempo hasta estabilizar ese trombo hospitalizada, porque es frecuente tener grupos que se anticoagulan y se manejan de manera ambulatoria en otros escenarios. Y definir en la U esa paciente a dónde va. ¿Por qué? Porque obstetricia es muy dinámico. La paciente se le inicia el manejo y puede tener indicado una terminación del embarazo, puede ir a una inducción, puede ir directamente a cuidado intensivo embarazada a tener el manejo sin necesidad de desembarazarla. Puede ir a una unidad de cuidados especiales. Entonces el definir la unidad también es importante. Entonces vamos a navegar por este algoritmo y lo vamos cotejando con las nuevas guías a ver qué nos va quedando de los manejos. Bueno, primer componente. ¿Cuáles son las escalas validadas en obstetricia para descartar trombosis venosa profunda? Hay una que menciona la guía y la ratifica, que es la guía LEFT. Son las iniciales de L, edema, síntomas en la pierna izquierda, dolor y edema. Perdón, la L de leg en inglés, de la pierna izquierda, left leg. La E para el edema y el FT para primer trimestre, estas siglas en inglés. Y lo que la escala nos dice es que el tener uno o más tiene un rendimiento positivo para que esta paciente definitivamente tenga una trombosis venosa profunda, ya está anticoagulada por la sospecha y se le debe hacer el examen confirmatorio, que es la ultrasonografía por compresión. Obstetricia es una especialidad afortunada donde hay gran disponibilidad y competencias para realizar ultrasonido. Y hay una tendencia actual a utilizar lo que se llama el ultrasonido en la cabecera del paciente, el POCUS, por sus siglas en inglés, en las cuales nosotros creemos que grupos obstétricos que están familiarizados con realizar ultrasonido obstétrico bajo protocolos bien coordinados podrían tener también competencias para hacer ultrasonografía por compresión y descartar o confirmar una trombosis profunda, sin que esto pues quite el diagnóstico del especialista que está en el protocolo institucional y nacional y en las competencias nacionales, pero sí teniendo ahí el equipo, digamos que hay grandes posibilidades de poder diagnosticar o descartar los diagnósticos. Para embolismo pulmonar, el algoritmo que quedó verificado para descartar es el algoritmo que se denomina el GEARS. Este algoritmo, el grupo Artemis europeo, básicamente lo que hizo fue seleccionar unos signos clínicos, los cuales eran una alta probabilidad de trombosis venosa profunda por el protocolo LEF que acabamos de ver, la presencia de hemoptisis y tener un cuadro clínico muy compatible con el embolismo pulmonar. O sea,
Esta paciente que ingresa hipoxémica, taquicardia, con dolor pleurítico de inicio súbito, con una dosis de heparina o peso molecular que se quedó subterapéutica, una paciente con claros antecedentes para fenómenos tromboembólicos, hipoxémica y con una escala de alerta temprana de 7, pues es una paciente que tiene un diagnóstico probable de embolia pulmonar. La hemoptisis es muy evidente y la trombosis venosa profunda con la escala LEF también son cosas evidentes. Entonces, evaluando estos 3 signos clínicos y cruzándolos con un valor cuantitativo de dímero D, este grupo fue capaz de descartar el tromboembolismo pulmonar de un 32 a un 65% de acuerdo a la edad gestacional de la paciente. Y lo más importante, evitó la utilización de recursos avanzados y de irradiación porque descartó la necesidad de desarrollar una angiotomografía pulmonar de manera rutinaria. Entonces, este estudio, denominado el GEARS, que cambió la práctica y que es el estudio que la nueva guía del 2026 acepta y dice que se debe usar en el embarazo porque había otras escalas derivadas de la medicina interna, la escala de Genova, la escala de Wells, que no se validaron en obstetricia, la GRC, se ve de esta manera. Si el paciente no tiene ninguno de estos 3 criterios clínicos y el dímero D está por debajo de 1000, o tiene al menos uno de 3, pero el dímero D está por debajo de 500, cuantitativo, cualitativo, usted descarta el tromboembolismo y puede suspender la anticoagulación y no tiene que llevar la paciente a angiotac. En cambio, si usted tiene dímero D por encima de 1000, así no tenga ninguno de estos 3, o tiene uno de estos 3 con dímero D mayor a 500, usted a la paciente le tiene que hacer una angiotomografía pulmonar, una angiotac. Y sacan ya la necesidad de hacer una mamografía de ventilación-perfusión, que era la otra opción, y considera que la angioresonancia es una terapia que es más costosa y no ofrece beneficio, y simplemente llama a que los protocolos de angiotomografía, como la paciente tiene un aumento en el volumen de la circulación hiperdinámica, va a requerir unos ajustes en la velocidad de inyección del medio de contraste, eso lo sabe hacer pues el radiólogo, el técnico de radiología, y debe tener unos protocolos de protección radiológica orientados, aunque ya Hoche nos dijo, no, ninguna de estas va a tener más de 10 RATs y no está contraindicada si se utiliza para salvar la vida y para tomar decisiones terapéuticas favorables. Se debe generar una estrategia de protección, no solo al feto, sino a las mamas, que es pues, el tejido que más se afecta en radiación, y no tiene teratogenicidad, pero sí puede tener impacto en la parte de las mamas para el futuro de las mujeres. Entonces se hace la protección de mamas y del abdomen y se genera el examen diagnóstico. Entonces esto es un cambio importante, lo menciona la guía, es de las poquitas cosas que salen para embarazo en la guía que se reafirman, y realmente a nosotros, Hoche, de acuerdo, nos la hizo muy fácil porque nosotros sistemáticamente en nuestras capacitaciones veníamos diciendo, Angiotac es lo que hay, es lo que se hace más rápido, nos da diagnósticos diferenciales, entonces casi que nos da alegría que la guía haya validado esta aproximación para descartar. Entonces, en este momento del protocolo vamos a estar ya ratificados a continuar con la anticoagulación o suspenderla. Y sigue la próxima fase en el manejo de la paciente, que está orientada a definir si luego de realizar ese angiotac pulmonar, la paciente tiene riesgo de morir, adicional al que tendría una paciente que va a ser tratada solo con anticoagulación terapéutica, como vimos ahora. Y en esta fase de estratificación, ahí sí es donde tenemos problemas con los niveles de atención inicial, los médicos generales y las poblaciones de obstetricia que no están familiarizadas con el manejo de gestantes de alto riesgo. ¿Por qué? Porque no se buscan de manera rutinaria y no se realizan las pruebas que se deberían realizar para encontrarlo, muchas veces en pacientes que no vemos tan graves. Y esta estratificación nos va a ayudar precisamente a poderlas entender y estratificar. Entonces, ¿cuáles tienen mayor riesgo de morir? Hay una que es muy fácil, la que llega chocada. Esta paciente no llegó chocada, llegó con algo de sistólica y diastólica, no tenía menos de 90, no tiene ese criterio. Pero hay pacientes que aunque no estén chocadas, sí tienen
un score de severidad en tromboembolismo pulmonar que se llama el PESI, y escaneen este código QR que los lleva a la página de calculadoras médicas para que lo puedan realizar. Una escala de PESI por encima de 2. Si la paciente, la clínica, el grupo, el sitio donde está tiene competencias para realizar esa tabla que vimos para ver falla del ventrículo derecho y disfunción del ventrículo derecho, o si la falla del ventrículo derecho la documentamos por biomarcadores como un péptido natriúrico cerebral o unas troponinas de las mismas que se piden para infarto. O sea, cuando ese ventrículo derecho falla, se pone isquémico, se libera troponina, así como cuando falla el infarto tradicional como lo tenemos acostumbrado a entender y se eleva troponinas. Y el péptido natriúrico cerebral es un indicador de falla cardíaca que se eleva y explica la hipoxemia de origen cardíaco. Entonces, miren que este enfoque trata de buscar por todos los lados. Lado clínico, ¿está chocada? No. Haga una calculadora las preguntas del PESI a ver si está basado en la taquicardia, en la hipoxemia, en la presión arterial, le ayuda a buscar más para ahondarle. No. Haga biomarcadores para ver si está fallando el ventrículo derecho, si la paciente no está hipotensa, y hágale un ecocardio. Listo. Dentro de todo eso, si la paciente presenta alguno de estos criterios, la presencia de esos criterios de falla derecha nos obliga a realizar, además de la anticoagulación con heparinas, de bajo peso molecular no fraccionada, terapias de reperfusión que pueden ser farmacológicas y biomecánicas de acuerdo a la capacidad que tengamos y a las condiciones. Entonces, la tabla tradicional que nos decía, las pacientes que tengan eso, de estabilidad hemodinámica, PESI alto, esta era la que no era en obstetricia es 2, más de 2, perdón, falla derecha, el ecocardio o elevación de biomarcadores, se convierte en esta nueva escala y en la nueva clasificación en los grupos en los cuales cuando están sintomáticos, categoría C, miren cómo esta nueva guía nos dice, búsquele ese riesgo de morir, ya sea con biomarcadores anormales, troponina BNP, o con cambios en la ecocardio y de falla derecha. Y adicionalmente, les pone un modificador asociado a escalas de alerta temprana, hipoxemia, polipnea, necesidad de oxígeno suplementario, que lo estamos haciendo con la escala de alerta temprana, y obviamente la que está con inestabilidad hemodinámica, hipotensión, pues ya las mete en categorías de riesgo. Y nos permiten esas pacientes estratificarlas llamando al equipo PER, que miren que en la nueva guía la involucran de manera muy temprana para que nos ayude a tomar las decisiones que a veces como obstetricia nos dan dificultades. Decimos, yo no ordeno de rutina unas troponinas, yo no ordeno BNP, yo no ordeno ecocardio, yo no sé nada de terapias de reperfusión, ¿qué hago? Esa es la ventaja que nos da llamar al equipo PER de manera temprana y pensar cuáles serían las medidas de reperfusión ideales para el sitio donde estoy. Entonces, reitero, si la paciente se torna hipotensa, es clara que necesita terapias de reperfusión, pero si no está hipotensa y tiene estos otros criterios, requiere una terapia de reperfusión. Y cuando hay estos criterios de alto riesgo de morir, la utilización de terapias de reperfusión con trombolíticos tipo RTPA, alteplasa o streptokinasa, o de anticoagulación más terapias de reperfusión con trombolíticos, mecánicas o asistidas por radiología intervencionista, nos van a incrementar el riesgo de sangrado. Por eso es que en estas pacientes, si las pudiéramos detectar desde el comienzo, la tendencia es anticoagularlas con heparina no fraccionada, que son las ideales para, si se presentan complicaciones hemorrágicas, medir su efecto y poderlas revertir, y realizar las terapias tromboprofilácticas para llevar a la reperfusión rápida. ¿Qué se ha revisado en obstetricia? En obstetricia, en general, las series han mostrado que hay grupos que hacen trombolisis sistémica, ponen alteplasa o streptokinasa por vía periférica para tratar de hacer la reperfusión, que tienen una sobrevida alta y que en la mayoría de ocasiones las tienen que asociar a otras terapias de soporte. En general, la trombolisis sistémica con alteplasa o streptokinasa tiene una alta incidencia de hemorragia posparto y anteparto, tiene una incidencia significativa de mortalidad fetal y una mortalidad materna que no es despreciable, asociada a estas complicaciones hemorrágicas que puede ser hasta el 10%.
Entonces, debido al perfil de riesgo que tiene la trombolisis sistémica, nosotros tratamos de hacerla con RTPA, que es el agente que presenta menos complicaciones hemorrágicas, a diferencia de la cetoquinasa, que está más disponible y es más barata, pero preferimos hacerlo con RTPA, al igual que la población adulta. Y los algoritmos de manejo nos indican que dentro de estos esquemas de anticoagulación debemos definir la seguridad que tienen estas para el feto, entendiendo que los nuevos anticoagulantes no tienen ningún papel, los nuevos anticoagulantes orales, en la anticoagulación de la gestante y en el posparto. Y les digo esto porque los grupos clínicos ahora están utilizando muchos anticoagulantes orales de los nuevos para tratar de anticoagular los pacientes con tromboembolismo pulmonar. La utilización de RTPA, alteplasa o de cetoquinasa o de cualquiera de estos otros agentes, la uroquinasa la usamos mucho en los esquemas de radiología intervencionista donde se dan infusiones dirigidas por el catéter en el sitio donde está el trombo cuando la tromboaspiración no fue completamente efectiva, requieren listas de chequeo para ver contraindicaciones absolutas y relativas y no dejar esto a la memoria. Y definitivamente ya con el apoyo del equipo PER, definir qué pacientes tienen contraindicadas las trombolisis sistémicas, que son la mayoría de pacientes con cirugías recientes o que están cercanos a la terminación del embarazo. Y en estos grupos lo que estamos haciendo es que estamos llevando a estas pacientes a los laboratorios de radiología intervencionista. Nosotros los anestesiólogos vamos y le damos allá anestesia general, hacemos ventilación mecánica controlada. Los radiólogos intervencionistas necesitan tener periodos de apnea para poder hacer el mapeo de la circulación pulmonar, definiendo dónde está el trombo. Y con estas pacientes relajadas y en apnea, ellos pueden ubicar bien el catéter, hacer la tromboaspiración y dejar las infusiones de uroquinasa si es del caso. Porque estas pacientes cuando están con falla respiratoria polinédica no toleran el decúbito, respiran mucho, mueven mucho el campo pulmonar y los radiólogos no son capaces de ubicar y hacer las terapias guiadas. Entonces requiere el reto adicional de que tenemos que ir allá a darles anestesia general y dar periodos de apnea para que ellos puedan hacer este procedimiento. Hay pacientes que tienen contraindicaciones a las terapias farmacológicas, se van directamente a cirugía de tórax con embolectomía quirúrgica y muchas veces en soporte extracorpóreo. Y hay muchas de esas pacientes que vamos a ver más adelante como en uno de sus módulos que van a necesitar de soporte con terapia ECMO. Para ir cerrando, estas terapias que les estoy mencionando de revascularización diferentes a las sistémicas empiezan a aparecer en la literatura y este año hay una excelente revisión que nos muestra cuáles son los casos que hay reportados en el mundo y definitivamente, aunque la evidencia es limitada, muestra que este tipo de estrategias de reperfusión son menos mórbidas, se asocian menos a sangrado, ya sea obstétrico o no obstétrico, y definitivamente tienen una línea de manejo, especialmente en los peripartos, donde la anticoagulación sistémica se vuelve un reto impresionante porque asociado a la terminación del embarazo o a la cesárea, pues son cuadros que cursan con hemorragias que requerirían alta cantidad de hemocomponentes para tratar de salvar a estas pacientes de las hemorragias que se presentan o la llevarían a la muerte. Por último, algunas pacientes que tengan contraindicaciones a la anticoagulación sistémica van a requerir filtros de vena cava. En general, nosotros tenemos que entender que los filtros de vena cava en embarazadas, a diferente de la población no obstétrica, se colocan en posición suprarrenal porque hay muchos de los vasos pélvicos que en embarazo por neoformación renan por encima de las renales. Si un radiólogo intervencionista usted le dice ponga un catéter, un filtro de vena cava, lo va a poner siempre infrarrenal. Entonces ustedes como obstetras, especialista en medicina materno-fetal, el intensivista le debe decir en obstetricia es importante tener esa consideración que sea suprarrenal. Deben ser recuperables las sombrillitas que tienen cómo extraerlas después y son procedimientos que son largos y técnicamente más difíciles por los vasos tortuosos y las dificultades que presenta la compresión del útero grávido. En general, además de las pacientes que tienen contraindicaciones para la anticoagulación, hay algunas otras anticoagulaciones como la recurrencia a pesar de la anticoagulación adecuada o la presencia de trombos frescos y se consideran trombos frescos aquellos que se encuentren en las primeras 2 semanas de ser anticoagulados y es muy frecuente que cuando tengamos episodios de trombosis venosa profunda en edades gestacionales cercanas a la terminación del embarazo, las pacientes hay que quitarle la anticoagulación para poderlas operar o para que tengan el bebé y ese trombo fresco queda desprotegido el ventrículo derecho del corazón
y al suspender la anticoagulación pueden embolizar y muchos grupos recomiendan en ellas poner un filtro de cava para apoyar el proceso de trabajo de parto cesárea. Entonces, otra de las decisiones importantes para tomar con el equipo PER. Y estas pacientes definir a qué sitio van. El reto más grande es cuando la paciente simultáneamente se presenta y tiene indicación de terminación del embarazo. En general tratamos de tener un enfoque muy conservador. Si la paciente no tiene indicación de cesárea, tratar de no añadirle un factor de riesgo adicional con una cesárea innecesaria. La cesárea innecesaria va a ser una contraindicación a la trombolisis sistémica, va a necesitar ya terapias menos invasivas que en la mayoría de hospitales no se tienen. Es importante entender que también deben ir a UCIs y las UCIs no deben hacer desembarazar a estas pacientes de rutina para poderlas cuidar. O sea, es frecuente que muchas UCIs polivalentes que no se sienten cómodas manejando obstétricas, diga, te la recibo, pero operala, para yo ya recibirla como una no obstétrica y manejarla. No es así. Si la paciente no tiene indicación de terminar el embarazo, puede tener su manejo embarazada en una UCI en una unidad de cuidados especiales y cuando se estabilice esté en mejores condiciones llevarla a una terminación del embarazo planeada o en inducción planeada. Y entender que lo que me preguntaban desde ahora y los tiempos, en general con heparinas de bajo peso molecular en dosis profilácticas, vamos a suspender las 12 horas antes de la cesárea o del parto y la vamos a reiniciar 12 horas después, no ni 6 ni 8. Y si ustedes tienen el miedo, y por eso es que las están iniciando 6 a 8, porque dicen tiene alto riesgo de trombosarse, la quieren iniciar rápido, no la sometan al riesgo de sangrado con la heparina de bajo peso molecular que no tiene cómo medirla ni antídoto adecuado, sino que hagan una profilaxis o anticoagulación con heparinas no fraccionadas que se puede medir con el PTT y se pueden revertir con protamina en caso de que se presenten las complicaciones hemorrágicas. Entonces la solución no es reiniciar tempranamente las heparinas de bajo peso molecular, sino respetar esa ley de los 12-24, 12 para profilaxis, 24 para anticoagulación, antiposparto, y para los escenarios periparto, esquemas de profilaxis con heparina no fraccionada, antiposparto que requiere al menos tiempo y se puede medir. No anticoagulaciones con anticoagulantes orales diferentes a la warfarina. Todos los anticoagulantes nuevos, los inhibidores directos de trombina, los anti-10A no tienen indicación. Por favor, no suspender enoxaparina en pacientes con válvulas mecánicas, no suspender warfarina en pacientes con válvulas mecánicas cardíacas y pasarlas a heparinas de bajo peso molecular. Eso solo se podría hacer si tuviéramos la capacidad de medir anti-10A, que es lo único que puede monitorizar el efecto de heparinas de bajo peso molecular y en la mayoría de sitios no hay disponibles. Si la paciente obstétrica requiere dosis de warfarina de 5 miligramos o más en el posparto para la anticoagulación crónica, suplementar al bebé en lactancia materna con vitamina K por el riesgo de hemorragia intracerebral. Y en los métodos de anticoncepción, no utilizar métodos que tengan estrógenos, utilizar métodos de barrera o basados en progestágenos para no incrementar el riesgo tromboembólico de estas pacientes, porque la anticoncepción es un pilar fundamental también para la seguridad obstétrica. Trabajo en equipo, ni no las sabemos todas, ni tenemos por qué sabernoslas todas. Entonces, miren cómo la nueva guía dice: ante un paciente que esté en una categoría C, que es la mayoría de pacientes que están sintomáticas, involucre al equipo de respuesta temprana para que le ayude a tomar decisiones rápido, en cuanto a prescripción de exámenes avanzados que puedan definir terapias avanzadas o sitios de cuidado avanzados. Los equipos PER en el último metaanálisis de finales del 2025 demostró que reducen la mortalidad y llevan a estancias más cortas en UCI, así lleven a la utilización de mayor utilización de terapias avanzadas y exámenes. Claro, un equipo PER va a solicitar la ecocardio temprana, va a pedir los biomarcadores, el BNP, la troponina, va a identificar pacientes que no tienen colapso cardiovascular, que necesitan terapias de reperfusión, pero todo esto cuando se hace más rápido va a permitir que se produzca menos mortalidad. Y en el reto, porque aquí también hay anestesiólogos intensivistas conectados, recuerden que en el manejo de estas pacientes, cuando vamos a manejar la vía aérea, estas pacientes tienen un mayor riesgo de vía aérea difícil, debemos tener protocolos de manejo y de inducción, como hablamos la vez pasada de cómo dormir, que es inducir
y relajar a estas pacientes críticamente enfermas, planes de respaldo, monitoría avanzada que incluye la disponibilidad rutinaria de capnografía en estos casos para poder evaluar la capacidad del impacto hemodinámico que tiene la inducción. El capnógrafo es un monitor subrogado de la función del ventrículo derecho, no solo para confirmar la intubación, y en casos de paro nos ayuda a saber cuando la paciente sale del paro. Tener equipos preparados para el paro cardíaco y la realización de esterotomía de resucitación, que después lo vamos a ver. Y adquirir competencias no solo para hacer ecografía de niños, sino también de escanear la circulación cardiopulmonar en la madre, que nos puede apoyar mucho en estos escenarios de crisis. Quiero que nos cuenten ahora al final qué centros de República Dominicana tienen ya capacidades para utilizar circulación extracorpórea y soporte en ECMO, y si estas instituciones son capaces de ir a rescatar pacientes a las áreas rurales, o estas pacientes deben ser trasladadas para ver si llegan vivas allá y se pueden meter en terapia ECMO, o no tienen terapia ECMO y las tienen que mandar fuera del país. Y utilización de ayudas cognitivas, porque el cerebro en crisis se equivoca para estos pacientes. Recuerden el concepto de cuidado crítico materno. La gestante críticamente enferma, aunque requiere de un área física de cuidado crítico donde se pueda cuidar, ese manejo inicial la mayoría de las veces se tiene que empezar a dar en la zona donde ella esté, en el hospital de atención inicial, en la remisión, en el servicio de urgencias, en la sala de trabajo de partos, en el quirófano, en el posparto. Muchas veces no hay disponibilidad de cama UCI y todos somos responsables de darle ese manejo adecuado inicial. Debemos hacer protocolos y debemos hacer simulacros para podernos desempeñar en este grupo específico tan retador que es la gestante y su producto, y que requieren las modificaciones que hemos mencionado para el día de hoy. Estos son los elementos que traíamos para la discusión del día de hoy. Quedo muy atento a sus comentarios y sus preguntas. Erika, me cuenta si ya dejamos de compartir y podemos ir retomando todas las preguntas que hay junto con Joche. Sí, Mauricio, dejamos de compartir. Si tienen Ok. alguna pregunta, por favor, la pueden compartir en el chat para el doctor ir contestando. Joche, ¿algún comentario mientras se animan con las preguntas? Sí, Mauro, ya primero felicitaciones. Estuvo muy al lugar y muy en el encauce que queremos darle a la presentación. Algunas preguntas estaban enfocadas en torno a la seguridad de la utilización de la heparina de bajo peso molecular en algún momento particular del embarazo. Y hay algo muy importante, Mauro, que creo que vale la pena discutir, y es el valor del dímero D elevado de manera aislada o en el contexto de síntomas sugestivos de evento tromboembólico. ¿Qué opinas al respecto? Muy bien, Joche. Por favor, ayúdame con esa perspectiva desde tu área de la medicina interna, y yo ahorita me meto en el contexto periparto, si te parece. Sí, a ver, importante dejar claro de que tú lo comentabas en la presentación, a lo largo de la gestación vamos a ver un incremento progresivo del dímero D. Incluso hay estudios que muy juiciosamente lo han medido por trimestre, y en el segundo y en el tercer trimestre la posibilidad de que nosotros tengamos un dímero D por encima de 500 es muy alta, y por encima de 1000 no es despreciable tampoco, por lo que la estimación del valor y de la interpretación del dímero D va a ser dependiente de la edad gestacional. Los estudios como el YEARS que mostró Mauricio ahorita en pantalla nos demostraron que este tipo de algoritmos donde se mide el valor del dímero D tienen mejor performance en etapas tempranas del embarazo que en etapas avanzadas. Y lógicamente en el posparto, con la lesión endotelial que se produce por el parto, más aún si es por cesárea, la evidencia nos ha mostrado que el dímero D aumenta todavía más. Entonces, la interpretación del dímero D, Mauro, desde la óptica de medicina interna, siempre debe ir acompañado de la existencia de síntomas sugestivos
ya sea de trombosis venosa profunda o de tromboembolia pulmonar. Excelente, Joche. Y creo que una de las bondades del GDARS fue esa, que a pesar de esas variaciones por trimestre, el rendimiento de la prueba para descartarte, suspender la anticoagulación y no realizar angiotac fue muy bueno. Entonces nos dio como a los grupos clínicos una fortaleza y una confianza alta, porque yo recuerdo que uno decía, bueno, no dan los criterios, pero hagámosle el angiotac en todo caso. Uno tenía como esa resistencia al rendimiento de la prueba y el contexto clínico es fundamental. Perfecto. Bueno, hay una pregunta relacionada con la tromboprofilaxis en preeclampsia grave o GEL. Entonces, a ver, pacientes en general que tengan alto riesgo y tengan algún indicador clínico de laboratorio de coagulopatía, las medidas tromboprofilácticas son mecánicas. Y aquí en mecánicas no queremos que le coloquen a los pacientes vendajes circulares. Los vendajes circulares no sirven y aumentan las lesiones de piel por presión, isquemia, flictenas, etcétera, etcétera. Los pacientes deben recibir como medidas mecánicas unas medias de compresión graduada y sobre esas medias se colocan las medias de compresión neumática intermitente. Entonces ese es un tema en cuidado crítico que no se negocia. Pacientes con coagulopatía clínica o por laboratorio tienen contraindicada la tromboprofilaxis farmacológica, Bacol mecánicas. En preeclampsia, no todos los grados de severidad son dados por coagulopatía. Entonces va a haber un subgrupo de pacientes con preeclampsia que el criterio de severidad es la emergencia hipertensiva, es los síntomas neurológicos, puede ser la falla hepática sin coagulopatía, no tienen trombocitopenia severa y siempre que las plaquetas estén por encima de 80.000, nosotros vamos a utilizar medidas farmacológicas en estas pacientes. Pero ya en coagulopatía franca y síndrome GEL florido, pues no lo vamos a utilizar. ¿Algún comentario con eso, Joche, en la UCI de tromboprofilaxis? Mauro, sí, mira, creo que hay 2 o 3 preguntas que coinciden en el cuestionamiento de si mi paciente tiene COVID-19 y tiene dímero D elevado, si debo hacer anticoagulación, si debo hacer tromboprofilaxis, durante cuánto tiempo, etcétera. En la pandemia se generaron múltiples propuestas que con el tiempo fueron cambiando y hay gran variabilidad entre las guías. Hoy por hoy, la recomendación es utilizar profilaxis, no tratamiento, aclaro, en pacientes que no tienen síntomas sugestivos de evento trombótico, ni venoso, ni pulmonar, sino en pacientes que tienen COVID-19 y tienen dímero D elevado. En ese grupo en particular se hace tromboprofilaxis, es mucho más claro en el ambiente hospitalario, ya en el ambiente ambulatorio cada vez se cuestiona más y ya no hay una consistencia en la recomendación de que de forma ambulatoria se utilice el dímero D como un parámetro para decidir la tromboprofilaxis de forma ambulatoria, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta porque en su momento se promulgó mucho hacerlo durante todo el embarazo. Hoy por hoy solamente se hace de manera hospitalaria, lo que dijo Mauro, posparto, hasta 10 días posparto, y es usualmente la recomendación, Mauro. Perfecto. También hay preguntas, que bueno, me gustan mucho las preguntas. Hay grupos ortopédicos que en cirugía de cadera urgente, fracturas, utilizaban heparina intravenosa intraoperatoria, creo que lo están preguntando ahí, como una medida de disolver los trombos que se formaban en esos pacientes con ese trauma alto y el perioperatorio asociado. Esos fueron estudios descriptivos, reportes de caso y fue una terapia que después se abandonó. Entonces no hay ninguna indicación ahora que en el intraoperatorio, tratando de hacerlo como una medida profiláctica, se den heparinas intraquirúrgicas. ¿Listo? Entonces ese no aplica ahí. Ya la de por cuánto tiempo debe aplicarse ya está claro, 10 días en las cesáreas y en grupos de alto riesgo como histerectomía obstétrica o trombofilias homocigotas hasta 6 semanas, como lo hacemos en cáncer y en pacientes con procedimientos ortopédicos mayores. Pregunta Hernando por acá,
considera prudente una paciente con el solo criterio de obesidad mórbida y trabajo de parto hacer tomoprofilaxis posparto? Hernando, hay que sacar la tabla y hay que ver todos los factores de riesgo de la paciente para ver si lo tiene o no. Una paciente que tiene obesidad mórbida, hay que ver que no soy capaz de contestarte así. O sea, nosotros contestamos aquí la estratificación con la tabla en mano y evaluamos la paciente en conjunto, preguntamos todos los factores, los descartamos y lo hacemos de esa manera. Bueno, Altagracia pregunta si se puede dar dosis profiláctica 12 horas antes de la cirugía. Sí, o sea, la dosis profiláctica se debe suspender. La última dosis debe ser recibida 12 horas o más antes de la cirugía. Entonces, si yo le pongo una heparina bajo peso molecular a partir de ese momento y si no hay indicación de cesárea urgente, uno debe esperar 12 horas. Si hay indicación de cesárea urgente, esa paciente no le podemos dar una técnica neuroaxial, pero la indicación de la cesárea termina siendo por la condición de la paciente y el feto. Entonces, muchas veces los anestesiólogos nos dicen, bueno, como recibió heparina y es la programa urgente, yo le doy general, pero está el riesgo de sangrado intraoperatorio. Entonces, el tema no se resuelve solo con que nosotros le demos general. Si la cesárea no está bien indicada y viene un sangrado operatorio, nos vamos a complicar porque las heparinas de bajo peso molecular no tienen antídoto confiable. Entonces, tomemos bien estas decisiones en grupo. Nosotros como anestesiólogos nunca vamos a dejar de dar una paciente con una pérdida de bienestar fetal, una bruxia de placenta, una ruptura uterina. Nosotros sabemos qué hacer. No le vamos a dar conductiva. Pero el sangrado también va para el grupo quirúrgico y para el sangrado perioperatorio. Eso es importante. Mauro, hay dos preguntas con las que te quiero apoyar. Una es sobre el uso de aspirina con valores de dímero D elevado. La respuesta es no hay evidencia de que el uso de heparina dependa de los valores de dímero D, así que pueden estar tranquilos en ese sentido que no hay una indicación ni una recomendación para hacerlo. Y la otra pregunta que aparece es una paciente, entiendo que estamos hablando de una embarazada, que tiene un dímero D de 4000 por encima de 30 semanas y que hace hemoptisis. Aquí la pregunta muy importante es en qué contexto. Recordemos que la hemoptisis puede ser por múltiples razones y el dímero D, Mauro, y creo que esto nos está dando pie para los temas que vienen más adelante en hemorragia. Ojo que el dímero D no es una cosa pues que nosotros debamos aislar en el contexto. O sea, es un biomarcador que hay que colocarlo en contexto para yo saber si estoy ante un fenómeno de hiperfibrinolisis o estoy ante un fenómeno donde se están degradando los productos de la fibrina en el marco de eventos trombóticos. Entonces, ese contexto es bien importante porque si estamos hablando de hemoptisis por tromboembolia pulmonar, el valor de dímero D de 4000, lógicamente estaría soportando el estudio de imágenes complementarias y la presencia de hemoptisis, dependiendo de la magnitud, claramente le suma complicación a las decisiones de anticoagulación o trombolisis en caso de que tengamos la estrategia de reperfusión. Y es ahí donde los grupos PERT son fantásticos porque precisamente con ellos se discute si se confirma que es un tromboembolismo pulmonar y la utilización de estrategias de anticoagulación por la hemoptisis masiva, por el tromboembolismo, lo contraindica, es cuando nos vamos con estrategias de embolización o de tromboaspiración, que son las estrategias que se hacen hoy por hoy para este escenario donde la trombolisis se vuelve una contraindicación. Muy buena pregunta, Mauro, me parece esa. Nos dio eso y el tema de contexto, mira que en las dos charlas que llevamos siempre estamos llevando al grupo al contexto clínico, así es. Bueno, aspirina, a ver. Mauro, te dejé de escuchar. Sí, aquí me fui un segundo. Bueno, estaba comentando las indicaciones de aspirina. Entonces, si uno tiene una embarazada en el contexto de preeclampsia, el grupo de medicina materno-fetal o el encargado en la región o el país hace un tamizaje para preeclampsia y encuentra antes de la semana 16 que la paciente es de alto riesgo, esa paciente va con aspirina en el rango de dosis que se ha descrito y la llevan hasta la semana 32 con aspirina. Están claras. La paciente con síndrome antifosfolípido,
bien diagnosticado, que requiere heparina bajo peso molecular con aspirina, esta paciente requiere aspirina. Usar aspirina para prevención de eventos tromboembólicos en embarazo de alto riesgo no tiene evidencia, no está indicada. Y en el caso que están poniendo ahí, esas pacientes está llena de factores para tener una dosis diaria de heparina bajo peso molecular antenatal sin necesidad de la aspirina, porque empezar a combinar anticoagulantes puede llevar a tasas de abrupcio, a sangrados no deseados, a sangrados peripartos en caso de intervenciones. Entonces, hay que poner, volvemos a lo mismo, hay que tener contexto. Nosotros como grupos de trabajo en obstetricia no utilizamos la aspirina para prevención de eventos tromboembólicos que no sea en esas dos indicaciones, preeclampsia de alto riesgo, síndrome antifosfolípido, donde es una embolia que se está manejando a otros niveles, es una microembolia a nivel placentario, es enfermedad placentaria endotelial, son otro tipo de indicaciones. Yo creo que eso es algo que debemos dejar claro para no abusar de medicamentos que no están indicados. Mauro, yo también quería hacer otro comentario y es, mira qué interesante como colocan el contexto de esta paciente del ejemplo que coloca Altagracia, y creo que es ahí una vez más donde la tablita que tú mostrabas muy interesante ante parto y posparto del Royal College nos ayuda a saber con una, digamos, claridad si esa paciente que suma factores de riesgo, que la mayoría de los que ha nombrado Altagracia son de bajo riesgo, pero que al sumarlos todos terminan convirtiéndose en una indicación para tomar la decisión ante y mucho más postparto de hacer tromboprofilaxis. Entonces, me parece que una vez más nos sirve de pie para recomendar el que usen herramientas que les permitan a ustedes medir de manera objetiva el riesgo de enfermedad tromboembólica, y tú has mostrado varias a lo largo de la presentación. Claro, y lo añado, lo mido una pregunta de Wilson. Wilson nos está preguntando por la norma colombiana, que es la 3280. Wilson, me confirma si nos acompañan desde Colombia. Mira, ¿nosotros qué hicimos? O sea, nosotros en los escenarios internacionales hablamos de la escala del Royal College, porque ya decidimos por qué esa es la que adoptamos por los estudios poblacionales de impacto. Pero en Colombia tenemos una norma nacional que es la 3280, que hizo una modificación con el grupo de expertos en lo que es el peso que tiene la cesárea, el peso alto que tiene el óbito, y adecuamos la escala a nuestro país. Entonces, no es yo cuál recomiendo, Wilson, es Colombia ya tomó la decisión, que es un Royal College modificado, y lo plasmamos en la 3280. La pregunta es, ¿cada país qué va a hacer? Hay países que pueden decir, yo utilizo ACOG, pues ACOG, yo utilizo CHEST, pero ya hay modelos para validar lo que hay. Lo importante es tener adherencia, hacer la auditoría. Entonces, ya con eso explico por qué hacemos una recomendación en escenarios internacionales de Royal College, y en Colombia hay que usar la 3280, es nuestra norma y es la que nos audita y cumple con los objetivos de adherencia a un protocolo adecuado de tromboprofilaxis. Bueno, Erika, estamos llegando pues al cierre de nuestra primera semana con dos temas muy importantes de patologías respiratorias, y ya nos van quedando unas tareas que creo que son muy importantes para la relatoría final, poder irnos llevando elementos que de verdad sirvan para apoyar los protocolos nacionales e impactar en el indicador y en las vidas. Está el doctor Vitoy ahí también con la mano arriba. Buenas noches, mis queridos. Bueno, Se escucha muy bien. qué bien, me alegro. Bueno, solo quería entonces, ya hemos pasado del horario, ya todos están un poco cansados, dejar que ustedes se descansen, agradecerles por la brillante aula de hoy. La clase fue realmente muy especial, como también fue las otras, y estamos todos ansiosos esperando por la próxima semana. Así que descansen, disfruten el fin de semana. Gracias a los estudiantes que están con nosotros hasta ahora,
revisen los materiales, revisen los conocimientos y vuelvan la próxima semana con muchas preguntas, con muchas dudas para que nuestros facilitadores puedan desarrollar todo el conocimiento y contribuir con la formación de todos. Muchísimas gracias y feliz noche a todos. Un abrazo grande. Gracias Muchas por gracias la a todos. Un abrazo, excelente queridos. participación. Cuídense Cuídense. mucho. Que pasen buena noche todos.